Cuando Ezequiel despertó, pudo comprender, diciendo, esto ha sido un sueño, esta ha sido una visión, esta ha sido una experiencia en mi inconsciente, en la profundidad de mi dormir, pero ahora yo tengo que vivirlo en forma personal, porque el ángel para eso me ha puesto aquí, en la orilla, mirando hacia el río. Pues ahora me meto 1000 codos. Y el agua le llegó pues a los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta los hombros, pero en forma personal. Y como él no sabía nadar, pues se confió el gol en la palabra que había escuchado y se lanzó hacia adentro. Y pudo ver que no perecía, pudo ver en forma personal que estaba viviendo una experiencia real, una experiencia maravillosa, en forma, pues, como Ezequiel, como una persona, pues, normal, lanzándose a la profundidad de aquel río. Y eso es todo. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con todo esto? ¿Tiene alguna palabra para nosotros esta experiencia que es tan clara aquí en el Antiguo Testamento? ¿Tiene alguna relación para nosotros que estamos aquí reunidos? Pues claro que sí. La palabra del Señor nos da a entender que toda persona que no se ha entregado a Dios, que toda persona que solamente está escuchando del Evangelio, que toda persona que solamente está oyendo del Evangelio, que toda persona que está viniendo a la iglesia pero no se ha entregado a Dios, pues está todavía a la orilla del río, está todavía en la ribera del río, está todavía afuera del río, todavía no se ha mojado, todavía no se ha comprometido en nada, todavía no ha experimentado nada, solamente está escuchando, solamente está mirando. ¿Cuántas veces vienen a la iglesia personas que vienen por alguna experiencia que han escuchado? Vienen a la iglesia porque aquí hay armonía, porque hay bonitos cánticos, porque hay bonita música, pero todavía no se han metido al río. Solamente son observadores. Está bien los observadores. Está bien que venga gente así a la iglesia, por una admiración, por alguna razón, por algo que han escuchado, porque saben que el Evangelio es bueno. Todo eso está bien, pero es necesario que se metan al río. Como también aquí seguramente hay personas, hermanos, que ya se han metido al río. Y meterse al río, pues cuando la persona se decide a seguir el camino de Dios, cuando la persona se decide a seguir el Evangelio, el Señor mide para él, como para Ezequiel, 1000 codos. Dios midió para Ezequiel 1000 codos y dijo, mido estos 1000 para que tú entres hacia adentro y no te quedes en la orilla, que no te conformes con caminar 500 codos o 700, 800, tú tienes que llegar hasta el 1000 para que pueda yo medir para ti otros 1000. Todo aquel que viene al camino de Dios y se decide, Dios mide para él 1000 codos, y los 1000 codos llegan pues solamente hasta los tobillos. Tiene un amplio camino que recorrer. ¿Qué significa estar con los pies solamente hasta los tobillos? Son aquellos hermanos, aquellas personas que empiezan a gustar de los principios del Evangelio, que Dios es bueno, que Dios sana a los enfermos, que Dios nos ayuda, que Dios nos bendice, que Dios nos da paz, que Dios nos da alegría, que hay bendición entre los hermanos. Eso es gustar del Evangelio, gustar de las cosas de Dios. Eso es bueno, que cada uno lo experimente, que el Evangelio es de paz, que el Evangelio es de armonía, que el Evangelio es de bendición, que el Evangelio es de alegría, de expansión, de felicidad. Eso es estar con el agua hasta los tobillos. Pero aquí sucede una cosa,
que hay muchos hermanos, que hay muchos creyentes en el mundo entero que se conforman solamente con estar con el agua hasta los tobillos, que solo les gusta palpar las cosas y las bendiciones del Evangelio. Está bien gustar del Evangelio, porque el Evangelio es bueno, pero no pasarse toda la vida en los principios del Evangelio, en el gustar del Evangelio. Señor, ayúdame, tengo un problema, y el Señor les ayuda. Señor, estoy enfermo, o mi hijo, o mi pariente está enfermo, Señor, por favor, sánalo. Y se pide oración, y Dios interviene. Pero el Evangelio no es todo eso. No es todo bendición. No es todo gustar de las cosas buenas del Evangelio. Eso es estar con el agua hasta los tobillos. Pero no es posible de pasarse años y años solamente con el agua hasta los tobillos. Porque hay algo más. El Señor dice que midió para Ezequiel otros 1000 codos. El agua le llegó hasta las rodillas. Aquí tenemos a un creyente, hombre o mujer, que avanza un poquito más. ¿Qué es lo que es tener el agua hasta las rodillas? Pues es el hermano. Es tener el agua hasta las rodillas. Pues es el hermano, la hermana que en forma personal empieza a crecer en el Señor, que no se conforma solo con recibir bendiciones, sino que en forma personal, lo vuelvo a decir, empieza a buscar de las cosas de Dios, empieza a leer por sí mismo la palabra de Dios, a gustar de la Biblia, a gustar de lo que dice el Señor en su palabra que quedó escrita. El estar con el agua hasta la rodilla es aquel hermano o hermana que empieza por sí mismo a orar en forma personal, en su casa, en su trabajo, en su vida diaria. No se conforma solo con venir aquí a la iglesia a los días de culto a orar. ¿Cuánto se ora el día de la iglesia a los días de culto a orar? ¿Cuánto se ora en la iglesia? Pues muy poco. En la iglesia, en los cultos, se ora muy poco. Se hacen 2 o 3 o 4 cultos en la semana y se ora muy pocos minutos. Pues esos pocos minutos no es suficiente para los cristianos. No es suficiente lo que se ora en la iglesia para la vida cristiana, para la vida personal. Eso es muy poco. Es como si nosotros comiéramos en nuestra casa solamente una lechuga, una rama, una hoja de lechuga por día. O los comiéramos solamente unos rabanitos. O los comiéramos solamente en el curso del día alguna rodaja de tomate. Es muy poco para la nutrición de la persona. Así también, si nosotros entramos en un conformismo de conformarnos solamente con lo que se ora en la iglesia, es muy poco para la vida cristiana. Es por eso que el que se mete con el agua hasta las rodillas significa que empieza a orar en forma personal, en su vida diaria, en su vida de estudiante, en su vida de trabajador, en su vida profesional, en su diario hacer, estar clamando a Dios, clamando por fuerza, clamando para que Dios transforme nuestra vida, clamando a Dios para que venga su Espíritu Santo y nos fortalezca, y leyendo la palabra de Dios como le decía. Hay muchos que se conforman con escuchar los sermones que se predican. Pero ¿qué sacamos con esos sermones? Si venimos solamente a escucharlos y no a hacerlo. Muchas veces tenemos comezón de oír, diciendo que se irá a predicar hoy día. ¿Cuál será la palabra? Pero solamente por escucharla. Y decimos, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto me gustó, esto no me gustó. Y nada más, solo oidores. Y con ser oidores, pues seguimos con el agua solo hasta los tobillos. Pero si leemos la palabra de Dios y la
sigamos practicando, con la ayuda de Dios, ahí estaremos con el agua solamente hasta la rodilla. A lo menos hemos avanzado un poco más, leyendo la palabra de Dios y orando en forma personal. Pero tampoco Dios quiere que nos quedemos allí, solo con ir leyendo la palabra de Dios, con ir orando también un poco más, sino que Dios dice que cuando el agua le llegó a la rodilla, midió para Ezequiel otros 1000 codos. ¿Qué significan esos otros 1000 codos? ¿Significa que se quede ahí solamente con orar en forma personal o con ir leyendo y meditando la palabra de Dios? Pues no. El Señor quiere que aún avancemos más. ¿Y cuál es ese avance? Es el comprometerse en las cosas de Dios y que el agua nos llegue hasta el cuello. Comprometidos hasta el cuello con el Señor. Porque con el agua hasta el cuello estará nuestro corazón. Con el agua al cuello estará sumergido nuestro corazón y nuestros pensamientos. Porque la Biblia dice que los pensamientos manan del corazón. De aquí mana la vida. De aquí mana los pensamientos. De aquí manan las cosas buenas o malas. Y si estamos sumergidos en el Evangelio, sumergidos en Dios hasta el cuello, entonces seremos cristianos comprometidos. Hermanos y hermanas comprometidas. En las iglesias, en el mundo cristiano, hay muy pocos hermanos, muy pocas hermanas que están comprometidos con las cosas de Dios. Les gusta el evangelio fácil, solo el evangelio de las bendiciones, el evangelio de las alegrías, el evangelio de la solución de problemas, o sea, con el agua hasta los tobillos. Algunos avanzan un poco más. Repito todo esto para ir encajando bien lo que el Señor nos quiere decir. Algunos se conforman con vivir con el evangelio hasta la rodilla, o sea, ir leyendo la casa, ir orando un poco más. Pero el Señor lo que quiere y lo que pide es compromiso de sus hijos. No seguir el evangelio así livianamente, sin compromiso. En la iglesia se necesita, Dios quiere compromiso. Hace mucha falta en la iglesia de hombres y mujeres comprometidos. Un Dios necesita de personas comprometidas, porque con eso puede trabajar, con eso puede proyectar el evangelio, pero no puede proyectar su evangelio solamente con el agua hasta los tobillos. La persona que está con el agua a los tobillos es más fácil que se salga hacia afuera. Con unos pocos pasos, pues ya estará afuera. Cualquier tormenta, cualquier dificultad, cualquier situación, lo pondrá pues afuera del río. Porque está muy fácil. Solo tiene que correr un poquito. Porque tiene el agua solo hasta las rodillas, hasta los tobillos. Pero un hermano que está con el agua hasta la rodilla, ya le costará un poquito más salirse para afuera. En lo normal de un río, como también en lo normal del río de Dios. Pero si el creyente tiene el agua hasta el cuello, pues ahí le costará mucho más para salir hacia afuera. O sea, hay más firmeza en el camino de Dios. Hay más firmeza en las cosas de Dios cuando uno está comprometido con el Señor. Porque está con el agua hasta el cuello, le saldrá más difícil de salir hacia afuera. Cuando nosotros vemos a un predicador que hemos sabido que se ha apartado del camino de Dios, en un momento que estaba en la cumbre, y de un repente lo vemos que está afuera dando mal testimonio, o ha salido hacia el mundo, no es que se haya salido hacia el mundo en un momento con el agua hasta el cuello, sino que se ha ido degradando poco a poco, ha ido retrocediendo poco a poco, y los demás no lo han percibido, pero cuando se ha salido para afuera es porque llegó también en un momento de su vida con el agua hasta los tobillos. Y es por eso que
de un día para otro lo encontramos afuera, pero tuvo su recorrido hacia afuera, porque aquel que está con el agua hasta el cuello, pues es más difícil que se salga de un día para otro del camino de Dios. Es por eso es bueno, hermano, el Señor nos indica que Él quiere que nos comprometamos en su Evangelio. Amén. Y todo aquel que se compromete en las cosas del Evangelio y en la obra de Dios y en la obra de la Iglesia, pues tendrá bendición. Cuando Ezequiel tenía el agua hasta el cuello, aún Dios midió para él otros 1000 codos. Amén. Y le dijo: si tú te lanzares por estas aguas, no perecerás. Si te lanzares por estas aguas, vivirás. Si te lanzares por estas aguas, encontrarás sanidad, encontrarás bendición. Y por donde quiera que vayan estas aguas, llevarán bendición. Y por donde quiera que vayan estas aguas, llevarán bendición. Y si tú vas en esas aguas, también serás de bendición, para donde quiera que vayas. Hay pocos que se lanzan en fe hacia adelante. Lo que hablábamos en la tarde, Dios quiere hombres y mujeres de iniciativa, que se lancen hacia adelante en la obra de Dios, que se lancen hacia adelante en los planes que Dios pone en sus corazones, que se lancen hacia adelante en el trabajo de la obra de Dios. Y el Señor le dice: aunque no sepas nadar, aunque no seas un experto, te prometo que no perecerás. Por el contrario, tendrás vida y tendrás bendición. Y por donde quiera que fueres en este río de Dios, llevarás bendición. Serás portador de bendición. Gloria a Dios para siempre. Esta es la palabra de Dios para todos los que estamos aquí reunidos. Y ahora cabe preguntar: ¿en qué parte del río de Dios estoy? Que cada uno se responda a sí mismo. ¿En qué parte del río de Dios estoy? ¿Estoy orillando el río de Dios, todavía solamente mirando? El Señor te invita a que te metas al río de Dios. Y tendrás bendición, y serás de bendición. Si hay alguna persona en esta noche, ya sea de aquí de la Huitra de la Perdiz o de Barrio Norte, que todavía no se ha entregado a Dios, que todavía no ha entregado su vida, su corazón a Dios, que todavía no ha entrado plenamente al Evangelio, el Señor te está invitando para que sea esta la noche de bendición para tu vida, la noche de decisión para tu vida, que te meta resueltamente, con decisión, en el camino de Dios, y que no sigas orillando, que no sigas por ahí solamente mirando, que no sigas solamente asistiendo, sino el Señor quiere bendecirte, porque el río de Dios es de bendición, porque el camino de Dios es de bendición, porque el Evangelio es de bendición para tu vida física, tu vida personal, tu vida espiritual, tu vida psicológica, es de bendición el Evangelio. El Señor te invita: métete en el río de Dios. Y cuando te metas, el Señor medirá para ti 1000 codos, para que gustes del Evangelio. Y aquellos que hace tiempo que ya están gustando del Evangelio, el Señor a través de mi vida te pregunta: ¿quieres quedarte ahí, a la orilla? ¿Quieres quedarte solo con el agua hasta los tobillos? ¿O quieres avanzar? Pues si estás todavía con el agua hasta los tobillos, el Señor ha medido para ti 1000 codos más, para que en forma personal empieces a leer, a meditar, a alimentarte con la palabra de Dios y a orar en forma personal, por tu vida personal, por tu familia, por todo lo que el Señor tiene proyectado para ti. Si algunos hermanos ya están viviendo esta parte del río de Dios, no te quedes allí. El Señor te invita a comprometerte, a lanzarte en un compromiso con el Señor.
Señor, quiero tener el agua, llegar con el agua hasta el cuello. Quiero comprometerme contigo, que estaré mucho mejor cubierto, mucho mejor, más seguro, más aceptable ante ti, en donde tú puedes fluir para mi vida. Y aquellos que ya están comprometidos con las cosas de Dios,